¿Sabías que algunas de las historias más fascinantes de la historia están llenas de misterios que nadie ha logrado resolver? Desde la desaparición total de una colonia vikinga en Groenlandia hasta ninjas que se movían en las sombras con habilidades casi sobrenaturales. En este video descubrirás 9 relatos increíbles que combinan hechos reales, leyendas y enigmas históricos. Te llevaré a través de viajes sorprendentes por distintas épocas y culturas para que conozcas secretos que probablemente no aprendiste en la escuela. Si alguna vez te has preguntado cómo pueden mezclarse la verdad y el mito en la historia, este video es para ti. Quédate y déjate sorprender. Y antes de empezar, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. El 14 de septiembre de 1408, en una modesta iglesia de piedra del asentamiento de Hvalsey, al sur de Groenlandia, se celebró una boda. Fue un domingo claro, y todo indica que la ceremonia transcurrió con alegría, sin sobresaltos, como tantas otras en el mundo medieval. Los documentos que sobrevivieron, principalmente una carta, relatan una celebración modesta pero feliz. Cantos, comida compartida, vestidos de lana, promesas pronunciadas ante un altar construido con bloques de piedra helada. Los novios eran noruegos descendientes de colonos vikingos, que, durante generaciones, habían vivido aislados en las costas remotas del Ártico. Nada indicaba que ese día marcaría un final, y sin embargo, lo hizo. Esa boda en Hvalsey es el último rastro escrito de la presencia vikinga en Groenlandia. A partir de ese momento, los registros cesan por completo. Ningún viajero volvió a partir. Ningún mensaje llegó al continente. Las rutas comerciales dejaron de funcionar. Y lo más inquietante de todo, no hubo una señal clara de qué ocurrió después. Solo silencio. Un silencio que duraría siglos. Lo que hace este suceso aún más desconcertante es su aparente normalidad. No hay crónicas de guerras, hambrunas o enfermedades. Ningún aviso de que la colonia estaba al borde del colapso. Todo sugiere que, al menos en la superficie, la comunidad seguía funcionando. Y sin embargo, desapareció. Las granjas quedaron vacías, las iglesias se desmoronaron y la vida cotidiana de miles de personas se desvaneció sin dejar explicación. Cuando exploradores y misioneros europeos regresaron al lugar más de 300 años después, encontraron las ruinas intactas, viviendas abandonadas, huesos de animales, herramientas oxidadas. Pero no había tumbas recientes, no había cuerpos, no había nadie. Esa boda en Hvalsey no solo fue la última celebración documentada en Groenlandia, fue el cierre involuntario de una historia de colonización que había durado casi 4 siglos. Un final sin epílogo, un misterio que, aún hoy, sigue sin respuesta definitiva. Todo comenzó hacia el año 985, cuando un hombre llamado Erik el Rojo, un islandés exiliado por asesinato, se embarcó en una travesía hacia lo desconocido. Empujado más por necesidad que por ambición, Erik zarpó hacia el oeste y se encontró con una isla enorme, brutalmente fría, pero con costas del sur salpicadas de fiordos, relativamente verdes durante el verano. Decidido a fundar una nueva colonia, recurrió a una táctica simple pero efectiva. La llamó Groenlandia, o la Tierra Verde, una especie de truco publicitario para hacerla parecer más atractiva de lo que realmente era. Y funcionó. Poco después, familias enteras siguieron su ruta. Llenaron sus barcos con animales de granja, semillas, herramientas, madera y esperanzas. Navegaron hacia esa tierra lejana con el objetivo de empezar de nuevo. Establecieron 2 asentamientos principales, uno al sur, más grande, conocido como el asentamiento oriental, y otro más al norte, el asentamiento occidental. Ambos estaban ubicados en los estrechos márgenes habitables de la isla,
en zonas costeras donde el clima era más benigno, al menos durante el verano. A lo largo de los siglos, los colonos noruegos en Groenlandia intentaron replicar la vida que conocían en Europa. Criaron vacas, ovejas y cabras, cultivaron cebada y pasto para alimentar a su ganado y construyeron viviendas con paredes gruesas y techos de césped para resistir el clima hostil. Levantaron iglesias de piedra, algunas con vitrales traídos de Noruega, lo que demuestra no solo su fe, sino también su conexión con el continente. Pero la vida allí no era fácil. Cada invierno era una prueba de resistencia. Las provisiones escaseaban. Los barcos con suministros desde Europa eran irregulares y a menudo demoraban años en llegar. Aún así, la colonia resistió. Se adaptaron. Cazaban focas, morsas y caribúes para complementar su dieta, y su comercio de marfil de morsa con Europa fue, durante mucho tiempo, su vínculo económico más valioso con el exterior. Ese comercio les permitía conseguir hierro, madera, vino y otros bienes que no podían producir por sí mismos. Desde ese rincón helado del mundo, incluso surgieron exploradores legendarios. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, partió de Groenlandia alrededor del año 1000 y navegó aún más al oeste, llegando a lo que hoy conocemos como América del Norte, siglos antes que Cristóbal Colón. La colonia resistió durante casi 500 años, pero lentamente, imperceptiblemente al principio, comenzó a desmoronarse. Pero para el siglo XIV, la historia cambió. Las condiciones comenzaron a volverse más duras y el equilibrio precario que mantenía viva a la colonia empezó a romperse. El asentamiento occidental fue el primero en ceder. Hacia el año 1350 ya estaba deshabitado. Las razones no están del todo claras, pero todo indica que las dificultades crecían. Inviernos más largos, menos cosechas, menos recursos. La colonia oriental, la más grande y poblada, resistió un poco más. Se mantuvo activa durante varias décadas adicionales, aunque cada vez más aislada, más dependiente de un comercio que ya casi no existía y más vulnerable al clima cambiante. Finalmente, en 1408, ocurrió la boda en Hvalsey, el último documento que da fe de su existencia. Después de eso, no quedó ningún otro rastro escrito. Silencio total, para cuando los misioneros daneses llegaron en 1721. Todo había desaparecido. No había personas, ni ganado, ni restos recientes. Solo ruinas, iglesias de piedra derrumbadas, huesos de animales blanqueados por el sol, herramientas oxidadas y viviendas cubiertas por la hierba. Lo más inquietante era la ausencia total de tumbas recientes. Era como si todos se hubieran desvanecido sin dejar rastro. ¿Qué pasó con ellos? ¿Murieron? ¿Emigraron? ¿Fueron absorbidos por otra cultura? El misterio sigue abierto, y la historia de Groenlandia quedó congelada en el tiempo, marcada por una boda, y un silencio que nunca se rompió. Las teorías sobre la desaparición de los vikingos en Groenlandia son tan diversas como inquietantes, pero todas apuntan a una tormenta perfecta de factores que, juntos, llevaron al colapso. El primero fue el clima. A partir del siglo XIII, comenzó un enfriamiento progresivo, conocido como la Pequeña Edad de Hielo. Los inviernos se alargaron, las temperaturas bajaron drásticamente y los veranos se volvieron más breves e impredecibles. Esto significó menos forraje para los animales, cosechas más pobres y un entorno cada vez más hostil para la agricultura. Las reservas de heno, cruciales para alimentar el ganado durante el invierno, empezaron a escasear. Y sin animales no había leche, carne ni fertilizante. El segundo golpe vino desde Europa. Durante siglos, Groenlandia dependió del comercio para obtener lo que no podía producir: hierro, madera, grano, vino, aceite, y a cambio ofrecía su bien más preciado, el marfil de morsa, que era muy valorado en el continente. Pero cuando el comercio con África se intensificó, el marfil de elefante,
más abundante y de mejor calidad, desplazó al de Morsa. Groenlandia perdió su moneda de cambio, y con ella su conexión con el mundo. Como si fuera poco, Europa fue azotada por la peste negra, que entre 1347 y 1351 diezmó la población del continente. Noruega, de donde dependía la colonia, quedó debilitada. Las rutas marítimas dejaron de ser seguras o viables, y los barcos dejaron de llegar. La colonia quedó aislada, sin recursos, sin refuerzos y sin posibilidades de auxilio. Los restos arqueológicos revelan que los colonos intentaron adaptarse. Excavaciones muestran cómo, con el tiempo, su dieta pasó de depender del ganado a basarse casi por completo en la caza marina. Los huesos encontrados en los últimos niveles de basura indican que hasta el 80% de su alimentación provenía de focas y otros animales del mar. Fue un giro desesperado, una adaptación forzada para sobrevivir. Pero no bastó. Las iglesias cerraron, las granjas fueron abandonadas y el paisaje comenzó a tragarse lentamente los restos de una civilización que alguna vez prosperó en el hielo. No se sabe con certeza si los últimos habitantes murieron de hambre, de frío, de enfermedades, o si algunos intentaron escapar en barcos, rumbo a Islandia o Noruega. Tampoco se ha encontrado evidencia concreta de conflictos con los Inuit, los pueblos indígenas de la región, aunque sí convivieron durante un tiempo en distintas zonas de la isla. Algunos arqueólogos han planteado la posibilidad de que los últimos sobrevivientes se integraran a las comunidades Inuit, adaptándose por completo a su modo de vida. Pero las pruebas genéticas hasta ahora no han confirmado ningún mestizaje claro. Lo que sí sabemos con certeza es esto. Después de aquella boda celebrada en Hvalsey en 1408, nunca más se supo de ellos. El eco de sus voces se perdió en los fiordos, sus hogares fueron reclamados por la nieve y el viento, y su historia quedó sepultada bajo siglos de misterio. Lo que ocurrió en Groenlandia nos muestra hasta qué punto la alimentación puede definir el destino de una sociedad. En un entorno extremo, sin recursos estables, una dieta insuficiente puede significar la diferencia entre la vida y la extinción. Pero no todas las comunidades medievales vivieron al borde del colapso. En contraste con los colonos vikingos aislados en el Ártico, los campesinos de la Inglaterra medieval vivían una realidad muy distinta, aunque no menos incomprendida. Existe una creencia muy extendida, alimentada por libros, películas y series, de que los campesinos medievales apenas sobrevivían, comiendo poco más que gachas y pan duro. Se les imagina desnutridos, harapientos, siempre al borde de la inanición. Pero la evidencia histórica cuenta otra historia. Existe una creencia muy arraigada, que los campesinos de la Edad Media vivían en la miseria, comiendo apenas para sobrevivir. Los imaginamos con la ropa raída, encorvados por el hambre, alimentándose a duras penas de pan rancio y sopa aguada. Pero, como ocurre tantas veces en la historia, la realidad era más compleja y sorprendente. Para empezar, el alimento principal del campesinado no era tan pobre como se suele pensar. El pan era la base de su dieta diaria y lo consumían en grandes cantidades, entre 2 y 3 libras por persona al día, una cantidad similar a la de los nobles. Eso sí, no era pan blanco ni refinado. Los campesinos utilizaban los granos que tenían a mano: cebada, centeno, avena e incluso legumbres molidas para rendir la harina. El resultado era un pan más oscuro, pesado y lleno de fibra. Ese pan no solo alimentaba, sino que también marcaba el estatus social. Cuanto más claro, más fino y más blanco era el pan, más alto era el rango de quien lo comía. El pan blanco, hecho de trigo limpio, era casi exclusivo de las casas señoriales. En cambio, el campesino horneaba lo que podía con lo que tenía,
muchas veces mezclando harinas distintas y cociendo los panes directamente sobre piedras calientes o en hornos comunales. Este pan servía no solo como alimento, sino también como base para otras comidas. Se usaba para absorber guisos, como plato comestible o incluso como cuchara improvisada. No era un acompañamiento, era el centro de cada comida. Junto al pan, el plato más común en la mesa campesina era el pottage, un guiso espeso, versátil y nutritivo. No había una receta universal, era más bien una técnica. Hervir lo que se tuviera a mano en una gran olla durante horas hasta que todo quedara tierno y los sabores se mezclaran. Cereales como avena o cebada, verduras de temporada como coles, nabos, zanahorias, puerros, y legumbres secas como habas o guisantes eran sus ingredientes habituales. A menudo se cocinaba una gran cantidad que se mantenía al fuego por días, reponiendo ingredientes sobre la marcha. Aunque el pottage podía ser completamente vegetal, muchas veces incluía algún refuerzo cárnico cuando había suerte. Tocino, restos de cerdo, grasa, huesos con algo de carne adherida, o incluso sangre, que espesaba el caldo y lo hacía más sustancioso. Era un plato humilde, sí, pero lleno de energía, ideal para resistir las largas jornadas de trabajo. Y aunque se cree que la carne era un lujo reservado a los nobles, lo cierto es que los campesinos también comían carne, aunque con menos frecuencia y variedad. Criaban cerdos, gallinas, ocasionalmente alguna oveja. El cerdo era el animal más aprovechado, fácil de alimentar, resistente y muy rentable. De él se usaba todo: carne fresca, grasa para cocinar, vísceras para embutidos, sangre para morcillas. Para el invierno, cuando el alimento escaseaba, los campesinos empleaban técnicas de conservación. Salaban y secaban la carne, ahumaban pescado, fermentaban verduras, colgaban hierbas aromáticas en la cocina y almacenaban legumbres secas en bolsas de tela o tinajas. Cada producto del campo o del corral era aprovechado al máximo. Nada se desperdiciaba. La autosuficiencia era cuestión de supervivencia. Los productos animales también formaban parte esencial de la dieta campesina, sobre todo en las estaciones más cálidas. En primavera y verano, cuando las vacas y cabras producían más leche, se elaboraban quesos frescos, se consumía suero, y los huevos eran abundantes gracias a las gallinas criadas en casa. Estos alimentos añadían proteínas, grasas y variedad a una dieta basada mayoritariamente en cereales y verduras. Además, la naturaleza ofrecía recursos adicionales. Los campesinos que vivían cerca de bosques o zonas silvestres recolectaban frutos del entorno: moras, fresas, manzanas silvestres, nueces, castañas, avellanas e incluso setas comestibles. Estos productos no solo enriquecían la alimentación, sino que también servían como ingredientes para conservar, fermentar o secar según la época del año. En cuanto a las bebidas, el agua no siempre era confiable. Los pozos podían contaminarse fácilmente y el agua estancada representaba un riesgo constante. Por eso, la mayoría optaba por beber ale, una cerveza de bajo contenido alcohólico, que al haber sido hervida durante su preparación era más segura. Esta bebida era espesa, nutritiva y servía como complemento alimenticio. Se consumía a diario, desde niños hasta ancianos, y en muchas casas se elaboraba en pequeñas cantidades para consumo familiar. En algunas regiones, un campesino podía beber entre 2 y 4 litros al día. La dieta también cambiaba según el lugar. En las aldeas costeras o ribereñas, el pescado era una fuente básica de proteína: arenques, anguilas, truchas, moluscos. En cambio, en regiones ganaderas, el consumo de carne de oveja y productos lácteos era más común. Así, el paisaje y el tipo de economía local moldeaban lo que se comía. Y aunque los años de sequía o malas cosechas podían traer hambrunas, especialmente en inviernos largos o tras lluvias arrasadoras, en épocas normales, los campesinos tenían acceso a una dieta modesta, pero suficiente para vivir, trabajar
y criar familias. La idea del campesino eternamente hambriento es una caricatura moderna. Comían con sencillez, pero no con desesperación. De hecho, tras la devastación causada por la peste negra en el siglo XIV, que redujo drásticamente la población de Europa, la vida de los campesinos sobrevivientes cambió de forma inesperada. Con menos personas para cultivar la tierra y realizar trabajos, la mano de obra se volvió más valiosa, y los campesinos comenzaron a negociar mejores condiciones. En muchos casos, los jornales aumentaron y las cargas feudales se aligeraron. Esto les permitió acceder a alimentos que antes eran inalcanzables: más carne, más queso, mantequilla y panes de mejor calidad. Este cambio marcó una mejora real en la alimentación y la calidad de vida de muchos trabajadores rurales. A pesar de las duras condiciones laborales, el hambre ya no era una amenaza constante. La dieta se diversificó y los alimentos antes reservados a las clases altas comenzaron a llegar a las mesas humildes. Además, el alimento no era solo una cuestión de supervivencia, también era parte de la vida social y espiritual. En fiestas religiosas, ferias anuales, bodas, nacimientos y funerales, la comida se volvía protagonista. Se cocinaban guisos especiales, se sacrificaban animales, se horneaban panes festivos y se compartía vino o ale en mayor abundancia. Los señores, por su parte, solían ofrecer banquetes comunitarios para demostrar generosidad y mantener la lealtad de sus siervos. Esos momentos eran más que una pausa en la rutina. Eran actos de comunidad donde el alimento se convertía en símbolo de unión, celebración y pertenencia. Incluso en tiempos difíciles, la comida mantenía su rol central en el tejido social. En resumen, los campesinos medievales no eran figuras miserables, hambrientas y resignadas. Vivían con esfuerzo e ingenio, aprovechando cada recurso, adaptándose al clima y a las estaciones, compartiendo lo que tenían. Su dieta, aunque sencilla, era sorprendentemente completa, y cuando llegaban los buenos tiempos, comían bien y con orgullo. La vida campesina en la Edad Media fue, en muchos sentidos, una lucha constante por la subsistencia, pero también una historia de adaptación, comunidad y resistencia. Sin embargo, mientras la mayoría se esforzaba por sobrevivir con el sudor de su frente, había otros que eligieron caminos más oscuros para ganarse la vida. Y es ahí donde surge una figura que ha capturado la imaginación de generaciones: el ladrón. Con el paso del tiempo, estos personajes se transformaron en leyenda, y en la cultura popular moderna, esa leyenda adoptó una forma muy concreta: el gremio de ladrones, una organización secreta, estructurada, casi profesional, al estilo de los antiguos gremios de artesanos, pero dedicada al crimen. Pero, ¿existió realmente algo así? ¿Hubo alguna vez un gremio de ladrones, como los que vemos en novelas, películas o videojuegos? La respuesta es más sorprendente de lo que parece. La figura del ladrón organizado ha fascinado a generaciones enteras. En libros, películas y videojuegos es común encontrar una estructura secreta y jerárquica conocida como el gremio de ladrones. Un grupo de criminales con códigos, reglas internas, jerarquías e incluso rituales de iniciación. Se les retrata como una especie de versión oculta de los gremios medievales legítimos, como si fueran artesanos del crimen, operando con eficiencia, discreción y honor propio. Pero, ¿alguna vez existió realmente algo así? La respuesta es no. El concepto de un gremio de ladrones como organización formal, estructurada y reconocida nunca existió en la Edad Media. No hay documentos que respalden su existencia, ni registros legales que mencionen su funcionamiento como gremio. A diferencia de los zapateros, herreros o carpinteros, los ladrones no tenían permiso de actuar, ni oficinas, ni voz en el gobierno de la ciudad. Lo que sí existía
era crimen organizado. Grupos de delincuentes que operaban juntos, muchas veces bajo el liderazgo de una figura fuerte, y que mantenían contactos para distribuir bienes robados o sobornar a las autoridades. Pero estos grupos eran ilegales, clandestinos y fragmentados. Su estructura era informal y siempre vulnerable a la persecución. No tenían estatutos, ni protección institucional, ni funcionaban abiertamente como parte del tejido económico. A diferencia de los gremios reales, que eran reconocidos por las autoridades, regulaban el aprendizaje de oficios y defendían los intereses de sus miembros, los ladrones operaban fuera de cualquier ley o norma oficial. Cualquier intento de organización criminal demasiado visible era rápidamente reprimido. En la práctica, su existencia era precaria y constantemente amenazada por castigos públicos, azotes, mutilaciones o la horca. Uno de los primeros lugares donde aparece esta idea del gremio de ladrones no es un registro judicial ni un documento histórico, sino una obra literaria. En 1613, Miguel de Cervantes, el célebre autor de Don Quijote, publicó una novela corta titulada Rinconete y Cortadillo. En ella, presenta a dos jóvenes pícaros que llegan a Sevilla con intenciones de robar por su cuenta, pero descubren que no pueden hacerlo libremente. En la ciudad, el crimen está organizado. Deben someterse a la autoridad de Monipodio, el líder de una supuesta hermandad de ladrones que regula qué se puede robar, a quién, dónde y cómo. Esta organización funciona como si fuera un gremio artesanal. Hay jerarquías, términos específicos, normas de convivencia y hasta un libro de registros donde se anotan los delitos cometidos. Al trasladar la estructura de los gremios legales al mundo del AMPA, expone con ironía la burocracia, los rituales y la solemnidad de estos grupos que, en su época, controlaban buena parte de la economía urbana. El humor de Cervantes reside precisamente en lo absurdo. Ver a delincuentes comportándose como gremialistas formales. Es un espejo deformado de la sociedad de su tiempo. El lector del siglo XVII entendía perfectamente que los ladrones no operaban con tanta estructura, y por eso la sátira tenía tanto impacto. No se trataba de describir una realidad, sino de usar la ficción para criticar lo real. Aún así, algunos historiadores han intentado rastrear si existieron estructuras criminales que pudieran haber inspirado, aunque fuera de forma remota, el mito del gremio de ladrones. Uno de los casos más citados es el del Cairo durante el dominio otomano, donde funcionaba una red delictiva compleja que incluía no solo ladrones, sino también falsificadores, intermediarios y funcionarios corruptos. Esta red operaba con cierto nivel de organización, y algunos delincuentes tenían acuerdos informales con las autoridades para evitar ser castigados a cambio de sobornos o favores. Pero incluso allí, no se trataba de un gremio en sentido estricto. No existía ningún tipo de reconocimiento legal, ni estructura formal con derechos garantizados. No participaban en la vida económica oficial de la ciudad, ni estaban protegidos por las leyes como sí lo estaban los gremios de artesanos. Se trataba más bien de un sistema de crimen tolerado, donde la corrupción permitía que ciertos delincuentes operaran con impunidad, pero siempre desde la sombra. Esta diferencia es clave. Los gremios reales, tanto en Europa como en el mundo islámico, eran instituciones respetadas y legalmente establecidas. Regulaban el aprendizaje de oficios, fijaban precios, mantenían estándares de calidad y formaban parte del gobierno municipal. Sus miembros podían ocupar cargos públicos, participar en decisiones comunitarias e influir directamente en la economía y la política local. Los ladrones, por el contrario, estaban fuera del sistema. No tenían voz ni voto, no podían negociar sus condiciones públicamente, y cualquier intento de organizarse de forma visible era percibido como una amenaza al orden social. Por eso, cuando surgía una banda que crecía demasiado o se hacía demasiado notoria,
Las autoridades actuaban con rapidez y violencia para desmantelarla y castigarla públicamente, enviando así un mensaje claro. En resumen, el crimen organizado sí existió, pero su naturaleza era escondida, inestable y peligrosa. Nunca tuvo la legitimidad, la estructura ni el poder cívico que caracterizaban a los gremios auténticos. El llamado gremio de ladrones es una invención literaria, una ficción tan ingeniosa y seductora que terminó convirtiéndose en mito cultural. Lo curioso es que, a pesar de no tener base histórica, la idea del gremio de ladrones no solo sobrevivió, sino que prosperó en la imaginación colectiva. A lo largo del tiempo, este concepto se fue transformando en un símbolo cultural poderoso, alimentado por la literatura, el teatro y, más tarde, el cine y los videojuegos. Durante el siglo XIX, en plena efervescencia del romanticismo, los escritores comenzaron a idealizar al ladrón como una figura rebelde, ingeniosa y hasta honorable. Los folletines populares presentaban bandas organizadas de rufianes con códigos propios, escondites secretos y líderes carismáticos. Ya no eran simples criminales, sino antihéroes que desafiaban la autoridad con astucia más que con violencia. Con la llegada del siglo XX, el cine y la televisión llevaron esa imagen aún más lejos, y los videojuegos terminaron por consolidarla. Hoy es difícil imaginar una ciudad ficticia, sea medieval, futurista o fantástica, que no tenga un gremio de ladrones oculto en sus callejones, operando desde las sombras con sorprendente disciplina. Títulos como Skyrim, Assassin's Creed, Thief o Dishonored han convertido esta figura en parte esencial del paisaje narrativo. Incluso en la literatura, autores como Terry Pratchett, con su Mundo Disco, han hecho del gremio de ladrones una institución oficializada, con cuotas, permisos y normas internas, en un ejercicio brillante de sátira y world building. Pero hay que recordarlo, ese gremio de ladrones que todos conocemos no es producto de la Edad Media, sino de la ficción moderna. Fue la literatura, no los archivos judiciales, la que le dio forma, la que le asignó rangos, ritos, normas y hasta ética profesional. Es un invento narrativo tan bien construido que muchos hoy lo creen histórico. Y así, una broma literaria escrita por Cervantes se transformó en una de las organizaciones criminales más famosas, que nunca existieron. La historia del gremio de ladrones es un recordatorio de cómo la imaginación puede llenar los huecos que la realidad no explica, de cómo la ficción, alimentada por el miedo, el misterio o la sátira, puede convertirse en verdad aceptada. Pero no siempre hace falta un escritor para crear una historia increíble. A veces, la propia realidad se comporta de forma tan extraña que parece inventada. Y cuando eso ocurre, el resultado puede ser aún más desconcertante. Eso fue exactamente lo que pasó a finales del siglo XV, cuando un convento alemán se convirtió en el inesperado epicentro de una epidemia de mordiscos. A finales del siglo XV, en un tranquilo convento del norte de Alemania, comenzó un fenómeno tan insólito que aún hoy deja perplejos a historiadores y psicólogos. Una monja, sin razón aparente, empezó a morder a sus compañeras. No fue un acto de violencia brutal ni de locura individual. Fue algo más extraño, un impulso repetido, casi automático, que parecía surgir sin explicación. Lo sorprendente es que no se detuvo ahí. En pocos días, otras monjas comenzaron a hacer lo mismo. Algunas mordían a quienes tenían cerca, otras se dejaban morder sin resistirse. Lo que parecía un incidente aislado se transformó rápidamente en un comportamiento contagioso. La conducta se expandió de celda en celda, como si fuera una especie de fiebre emocional. Las religiosas no podían explicar por qué lo hacían. Solo sentían que debían hacerlo. El convento entero entró en una especie de trance. Las mordidas se volvieron parte del día a día.
silenciosas, constantes, inevitables. Y lo más inquietante fue que este comportamiento no se limitó a ese convento. En los meses siguientes, comenzaron a aparecer reportes similares en otras regiones: Francia, Holanda, Italia. En cada caso, el patrón era el mismo. Una monja comenzaba a morder y en poco tiempo, toda la comunidad se veía atrapada en ese mismo impulso. Nadie sabía cómo comenzaba ni cómo detenerlo. Informes similares comenzaron a llegar desde otras regiones. En conventos de Holanda, Francia e Italia, se registraron brotes casi idénticos. Siempre era lo mismo. Una monja iniciaba el comportamiento y sin que mediara castigo ni reflexión, otras la seguían. Las mordidas se propagaban como un patrón invisible, fuera de todo control. No había agresión consciente, ni planificación, ni liderazgo. Era como si una fuerza invisible, pero profundamente humana, estuviera guiando el comportamiento colectivo. Las autoridades religiosas, al no encontrar una explicación racional, recurrieron a lo conocido: el diablo. Para muchos sacerdotes, era evidente que se trataba de una influencia maligna. Se hablaba de posesiones demoníacas, de monjas que habrían hecho pactos oscuros, de brujería infiltrada en el claustro. En algunos casos, se convocaron exorcistas. En otros, se impusieron ayunos, castigos y penitencias severas. Pero con el tiempo, y con una mirada más moderna, lo que realmente ocurrió se entendió como un claro caso de histeria colectiva. En ambientes cerrados, donde el estrés psicológico es alto y la comunicación emocional está restringida, ciertos comportamientos pueden difundirse como si fueran contagiosos. No se trata de imitación consciente, sino de un fenómeno psicosocial. El cuerpo expresa lo que la mente no puede liberar. Las mordidas, en ese contexto, eran una forma simbólica de escape, un acto extraño, irracional, pero que canalizaba el malestar acumulado. En otros momentos y lugares, estos brotes adoptaron formas distintas: gritos incontrolables, espasmos musculares, convulsiones, desmayos, incluso ceguera o parálisis temporales. Todos compartían un mismo origen: la presión de un entorno asfixiante, donde la represión emocional encontraba finalmente una vía de salida. La vida en los conventos medievales podía ser extremadamente restrictiva. Para muchas mujeres, ingresar al convento no era una elección espiritual, sino una decisión impuesta por la familia, por razones económicas, sociales o de conveniencia. Algunas eran enviadas desde niñas, sin entender del todo su destino, y crecían dentro de muros que limitaban su libertad, sus emociones y su contacto con el mundo exterior. El día a día estaba marcado por la obediencia absoluta, el silencio prolongado y una rutina monótona de rezos, trabajo y aislamiento. Las emociones no tenían espacio para expresarse abiertamente. El deseo, la frustración, el miedo o la tristeza se reprimían, se escondían o se disfrazaban de culpa. En ese entorno, cualquier tensión acumulada podía explotar de forma inesperada, y cuando una manifestación extraña surgía, como las mordidas, no era raro que otras la replicaran, ya fuera por sugestión, por presión o por una forma inconsciente de liberar su propio malestar. Las autoridades eclesiásticas, sin conocimientos médicos ni herramientas psicológicas, solo podían interpretar el fenómeno a través del marco espiritual, y así respondían con lo que conocían: ayunos severos, penitencias públicas, aislamiento y, en los casos más graves, exorcismos. Algunas monjas fueron castigadas, otras recluidas, y no faltaron los conventos que fueron cerrados temporalmente ante la imposibilidad de contener el brote. Lo más desconcertante era que ninguna de estas medidas parecía funcionar. Las epidemias se mantenían durante semanas o meses, y luego, sin previo aviso, desaparecían. No dejaban secuelas físicas, no había explicaciones, simplemente cesaban.
como si el conflicto que las había provocado se hubiera agotado, como si el cuerpo, tras liberar su tensión, volviera al equilibrio sin dejar huella. Estos episodios, aunque poco conocidos, revelan un aspecto inquietante y profundo de la historia. Cuando las emociones no pueden hablar, el cuerpo grita. Y en los muros cerrados de los conventos medievales, ese grito adoptó la forma más insólita imaginable: una epidemia de mordiscos. Este episodio no fue único. A lo largo de la historia, en distintos lugares y épocas, se han registrado fenómenos similares que reflejan cómo el entorno puede desencadenar respuestas colectivas inexplicables. En el siglo XIX, por ejemplo, hubo convulsiones masivas en fábricas textiles de Europa, donde decenas de trabajadoras caían al suelo con espasmos sin causa médica clara. En los años 60, en un internado de Tanzania, se desató una epidemia de risa incontrolable que duró semanas y afectó a cientos de niñas. Y mucho antes, en la Edad Media, tuvo lugar el famoso baile de San Vito en Alsacia, donde multitudes comenzaban a bailar sin freno hasta colapsar, presas de una fuerza que ni entendían ni podían controlar. En todos estos casos, los ingredientes eran los mismos: comunidades cerradas, presión constante, normas estrictas o ambientes opresivos. El patrón se repetía una y otra vez. Alguien manifestaba un síntoma extraño, una risa, un temblor, un impulso inusual, y otros lo seguían, como si el cuerpo de cada individuo se conectara con una ansiedad común, compartida pero no expresada. La historia de las monjas mordedoras, con su mezcla de absurdo, angustia y misterio, nos deja una lección inquietante. La mente humana, cuando está atrapada bajo tensión prolongada, puede escapar por caminos inesperados. Puede crear síntomas físicos sin enfermedad, comportamientos repetidos sin lógica y reacciones colectivas que desafían toda explicación racional. No siempre necesitamos buscar demonios, maldiciones o fuerzas ocultas para entender lo extraño. A veces, el misterio más profundo no está en lo sobrenatural, sino en nosotros mismos. Los brotes de histeria colectiva en los conventos medievales muestran cómo el entorno social puede moldear el comportamiento humano hasta límites insospechados. La presión, el aislamiento, la desigualdad, todo influye. Y lo mismo puede decirse de las grandes ciudades. Cuando crecen demasiado rápido, cuando concentran poder y miseria en el mismo espacio, los desequilibrios no tardan en manifestarse. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la antigua Roma, una ciudad que, en su apogeo, se convirtió en el corazón del mundo conocido. Una metrópoli inmensa, brillante y caótica, donde el desempleo no solo era común, era estructural. A comienzos del siglo II después de Cristo, Roma era una ciudad sin precedentes, una metrópoli vibrante, extensa y densamente poblada, con más de 1 millón de habitantes. Era el centro político, económico y cultural de un imperio que se extendía desde el norte de África hasta Britania, desde Hispania hasta Siria. Todo parecía brillar, pero bajo esa superficie imperial se escondía un problema enorme y persistente: el desempleo masivo. La ciudad, en gran parte, no producía nada por sí misma. Era un centro de consumo, no de fabricación ni cultivo. Los productos esenciales, grano, aceite, vino, metales, madera, llegaban desde las provincias, transportados por barcos y caravanas que abastecían a la capital de forma constante. Roma vivía del imperio, y su supervivencia dependía de una red logística gigantesca que traía todo desde fuera. Mientras tanto, la mayoría de sus habitantes no tenía un trabajo productivo. Muchos ciudadanos libres, hombres jóvenes y adultos, no eran esclavos, pero tampoco ejercían oficios. No cultivaban, no fabricaban, no comerciaban. Vivían en las insulae, edificios de apartamentos pequeños y deteriorados,
donde compartían espacio con decenas de personas. Su día a día consistía en buscar sustento, esperar el reparto estatal o asistir a espectáculos públicos. Dependían del sistema de Annona, una distribución gratuita de alimentos que empezó con trigo, pero con el tiempo incluyó también aceite, vino y carne. Esta ayuda del Estado no era una medida de emergencia, sino una parte estable del sistema. Era lo que evitaba disturbios y mantenía a la población tranquila. Para muchos, ese era su único sustento. Este sistema de subsidios no era un acto de generosidad imperial, era una herramienta de control social. Los emperadores comprendían bien que una multitud hambrienta era una amenaza para la estabilidad. Por eso, junto con el pan, ofrecían espectáculos masivos, los famosos panem circenses. No se trataba solo de alimentar, sino de entretener, de dispersar el malestar en medio del bullicio del Coliseo, en las carreras del Circo Máximo o en las festividades públicas. La política quedaba en segundo plano cuando el pueblo tenía la barriga llena y los ojos ocupados. Sin embargo, el problema del desempleo iba mucho más allá de la falta de ingresos. Era un fallo estructural del sistema romano. A medida que el imperio se expandía, las grandes élites absorbieron las tierras pequeñas, desplazando a miles de campesinos. Muchos terminaron en la capital, buscando oportunidades que simplemente no existían. Roma crecía, pero no generaba suficientes trabajos. Para empeorar las cosas, los esclavos hacían casi todo el trabajo manual. Eran baratos, obedientes y estaban al servicio de los ricos. Construían, cocinaban, limpiaban, fabricaban. Esta abundancia de mano de obra esclava hacía que los ciudadanos libres fueran innecesarios en muchos oficios, dejándolos sin ocupación ni ingresos. Así, el desempleo romano no era un accidente, era una consecuencia directa del sistema económico, de la desigualdad y de una ciudad que se convirtió en el centro del poder, pero no de la producción. Un lugar donde millones vivían del imperio sin saber cuánto tiempo podría durar ese equilibrio tan frágil. La paradoja era tan evidente como inquietante. Roma brillaba por fuera, pero cojeaba por dentro. Era la joya del imperio, símbolo de civilización y poder, y al mismo tiempo, un lugar marcado por la desigualdad extrema. Mientras los senadores, patricios y grandes terratenientes vivían rodeados de lujo, con jardines privados, fuentes y decenas de esclavos a su servicio, la mayoría de los ciudadanos libres apenas sobrevivía. Hacinados en edificios de varios pisos mal construidos, vivían con lo justo, dependiendo de los subsidios estatales para comer, sin trabajo estable ni futuro prometedor. Y sin embargo, la maquinaria del imperio seguía avanzando. Los emperadores continuaban repartiendo trigo, organizando espectáculos y financiando proyectos de construcción como acueductos, termas o caminos que ofrecían empleo temporal a algunos. Era una forma de contener el descontento, de mantener la ilusión de orden en una ciudad que cada vez generaba menos por sí misma. Durante siglos, esta fórmula logró su objetivo: sostener la paz urbana. Pero esa paz tenía un costo oculto: la creciente dependencia del Estado, el estancamiento social y la falta de producción interna fueron debilitando el corazón del imperio. El desempleo no solo era una cifra, era una señal de desgaste, de una economía desequilibrada y de una capital que había dejado de ser autosuficiente. Porque ninguna ciudad, por grandiosa que sea, puede crecer indefinidamente sin producir, y ningún imperio, por más extenso y poderoso, puede sostener eternamente a millones de personas cuyo único rol es esperar el próximo reparto y distraerse con el siguiente espectáculo. Lo que empezó como una solución eficaz se convirtió, con el tiempo, en una fisura profunda, una que, junto a otras, acabaría por resquebrajar los cimientos del mayor imperio de la antigüedad. El colapso de Roma nos recuerda que incluso los imperios más vastos pueden derrumbarse si sus cimientos se debilitan.
La historia no se detiene. Después de Roma vinieron siglos de migraciones, conflictos y transformaciones profundas. Nuevos pueblos tomaron el escenario, con nuevas formas de poder, creencias y leyendas. Y entre todas esas figuras que emergieron en la oscuridad de la Alta Edad Media, una destaca por su nombre, su misterio y su brutalidad: Ivar el Deshuesado. Solo con escucharlo, algo se activa en la imaginación. ¿Quién fue? ¿Un guerrero? ¿Un monstruo? ¿Una invención? La respuesta, como muchas veces ocurre, es más extraña y fascinante de lo que parece. Ivar el Deshuesado. El nombre por sí solo despierta intriga. Parece sacado de una saga oscura o de una pesadilla medieval. ¿Un guerrero sin huesos? ¿Un apodo simbólico? ¿Una criatura deformada? La verdad, como ocurre a menudo con los personajes más legendarios, está envuelta en sombras. Ivar fue un caudillo vikingo del siglo IX, hijo del legendario Ragnar Lodbrok, el héroe semimítico cuyas hazañas inspiraron crónicas, poemas y series modernas. Según las sagas escandinavas, Ivar fue uno de los líderes del Gran Ejército Pagano, una coalición de guerreros nórdicos que en el año 865 invadió las Islas Británicas. Su campaña fue devastadora. Destruyeron monasterios, arrasaron pueblos, sitiaron ciudades y exigieron tributo a cambio de no arrasar con todo. Reinos enteros cayeron ante su avance, y su nombre se volvió sinónimo de destrucción. Pero la fama de Ivar no se debía solo a su éxito militar, sino también a su apodo misterioso: Ivar Hinn Beinlausi, el sin huesos. Las interpretaciones han sido muchas y variadas. Algunos creen que sufría de osteogénesis imperfecta, una enfermedad que debilita los huesos al punto de hacerlos casi inexistentes. Según esta teoría, Ivar sería un comandante temido, pero físicamente frágil, incluso incapaz de caminar. Otros piensan que era hipermóvil, con articulaciones tan flexibles que podía moverse de forma antinatural, lo que le daba una ventaja táctica y una apariencia inquietante en combate. Y hay quienes creen que el apodo no describe una condición física, sino una cualidad simbólica: su astucia, su ferocidad, su capacidad para adaptarse, deslizarse, atacar y desaparecer. Como si fuera un guerrero sin límites, imposible de quebrar. Cualquiera sea la verdad sobre su condición física, la reputación de Ivar inspiraba miedo real. Las crónicas anglosajonas no lo describen como una figura mítica, sino como un líder formidable, estratégico y despiadado. Bajo su mando, el gran ejército pagano logró victorias que cambiaron el curso de la historia en las Islas Británicas. Capturaron York en el año 866, una de las ciudades más importantes del norte de Inglaterra. Establecieron allí una base de operaciones y consolidaron una presencia vikinga permanente. No eran simples saqueadores, eran conquistadores con objetivos claros y tácticas efectivas. Uno de los episodios más notorios que rodean su figura es el de la venganza por la muerte de Ragnar Lodbrok, su padre. Según las sagas, Ragnar fue capturado por el rey Aela de Northumbria y ejecutado de forma cruel, arrojado vivo a un pozo lleno de serpientes venenosas. Al recibir la noticia, Ivar y sus hermanos juraron vengar su muerte, y así comenzó una campaña sistemática contra los reinos ingleses. Años después, capturaron a Aela, y según la leyenda, Ivar ordenó que fuera ejecutado mediante el infame águila de sangre, una práctica brutal en la que se abría la espalda de la víctima, se cortaban las costillas hacia atrás y se extraían los pulmones para simular alas. Aunque los historiadores modernos dudan de que este castigo se haya practicado realmente, al menos en los términos descritos por las sagas, el hecho de que esta historia se asocie a Ivar revela el alcance simbólico de su figura, no solo como guerrero, sino como encarnación del terror vikingo.
Ivar no era un líder cualquiera. Era una leyenda viviente, un personaje que combinaba la táctica militar con la mitología nórdica, la crueldad con el misticismo, y su legado quedó grabado tanto en los campos de batalla como en la memoria colectiva de los pueblos que enfrentó. Lo cierto es que, más allá del mito, Ivar existió. Su figura no es solo un producto de la tradición oral o de las sagas poéticas. Su nombre aparece en fuentes históricas contemporáneas, tanto escandinavas como anglosajonas. Fue un personaje real, con impacto tangible en los acontecimientos del siglo IX. Su muerte se sitúa alrededor del año 873, y aunque los detalles exactos son inciertos, se cree que fue enterrado en Repton, en el centro de Inglaterra. Allí, excavaciones arqueológicas han revelado una tumba colectiva de guerreros vikingos, junto a un individuo de alto rango que podría haber sido él. Pero su legado va mucho más allá de los restos encontrados o las victorias militares. Ivar el Deshuesado se convirtió en un símbolo, en una figura que representa la esencia del mundo vikingo, implacable, enigmático, feroz y profundamente mítico. Encarnó la capacidad de su pueblo para sembrar temor en tierras lejanas, para desafiar imperios establecidos y para perdurar no solo en el campo de batalla, sino también en la memoria. Porque Ivar no fue simplemente un jefe de guerra. Fue un personaje que cruzó la frontera entre la historia y la leyenda, dejando tras de sí una estela de relatos, temores y fascinación. Su nombre ha sobrevivido al paso de los siglos, transmitido entre generaciones como un eco que resuena desde un pasado turbulento y brumoso. Un nombre que, aún hoy, evoca imágenes de barcos en la niebla, espadas en alto, y un guerrero sin huesos, pero con un legado imposible de quebrar. Los vikingos, como Ivar, dejaron su huella en Europa con acero, fuego y miedo. Pero no todas las leyendas del pasado nacen de la guerra. Algunas surgen del lujo, del deseo y del misterio. Porque así como hay nombres que perduran por la espada, hay objetos que sobreviven en la historia por su belleza, su rareza o su desaparición. Y pocos tienen una historia tan intrigante como el diamante florentino. Una joya única, deslumbrante, cuyo destino final, a diferencia del de Ivar, sigue envuelto en un silencio absoluto. Uno de los diamantes más célebres del mundo desapareció sin dejar rastro. Su historia, que atraviesa siglos, imperios y revoluciones, está marcada por el lujo, la ambición y el misterio. Se le conocía como el diamante florentino, y era tan deslumbrante como su origen es incierto. La gema tenía un tono inusual, amarillo pálido con reflejos verdosos, algo extremadamente raro en un diamante de su tamaño. Pesaba 137 quilates y estaba tallada en forma de doble rosa de 9 lados, una técnica compleja y poco común. No era una joya discreta, era una piedra que, por su tamaño y color, no podía pasar desapercibida. Su origen exacto sigue siendo motivo de debate. Se cree que fue extraída en India, en las minas de Golconda, que en esa época producían algunas de las piedras más valiosas del mundo. Desde allí, llegó a Europa en el siglo XVII, y según una versión extendida, fue adquirida por los Médici, la influyente familia de banqueros y mecenas florentinos. A partir de entonces, la piedra comenzó su recorrido por las cortes más poderosas del continente, y con ella una historia de prestigio y tragedia. Desde Florencia, el diamante pasó a formar parte de las colecciones imperiales de los Habsburgo, cuando María Teresa de Austria lo incorporó al tesoro real. A partir de entonces, se convirtió en uno de los símbolos más visibles del poder de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Era exhibido en ceremonias oficiales, retratado en óleos y guardado en las cámaras del Tesoro de Viena, junto a otras joyas de la corona. Su presencia no era solo estética, era una afirmación visual de riqueza, herencia y legitimidad dinástica.
Pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el mundo que sostenía ese lujo empezó a desmoronarse. El imperio austrohúngaro se fracturó y en 1918, con la derrota del Eje y el auge de los movimientos nacionalistas, Carlos I, el último emperador, fue obligado a abdicar y partir al exilio con su familia. Se refugiaron en Suiza, llevando consigo lo que pudieron: documentos, reliquias familiares y, según diversas fuentes, el diamante florentino, oculto entre sus pertenencias más valiosas. Y ahí, justo en ese momento de huida y caos, el diamante desapareció del registro histórico. Nunca más fue visto en público. Nunca más apareció en inventarios oficiales ni en colecciones privadas conocidas. La joya que una vez brilló sobre coronas imperiales se desvaneció en el silencio del exilio. Desde su partida de Viena, el diamante florentino desapareció por completo del ojo público. No hubo subastas, ni apariciones discretas en museos privados, ni pistas concluyentes. Solo rumores, que fue vendido en secreto para financiar la vida en el exilio, que un sirviente lo robó antes de cruzar la frontera, que acabó fragmentado y recortado para evitar su reconocimiento. Algunas teorías incluso lo ubican en colecciones ocultas en América Latina o en manos de multimillonarios del Golfo Pérsico. Pero ninguna historia ha podido ser comprobada, ninguna fotografía reciente, ningún informe confiable. El diamante, sencillamente, se evaporó. Lo más intrigante es que, a diferencia de otros tesoros que se pierden por saqueos, incendios o guerras, el florentino no fue destruido. No hay evidencia de que fuera fundido ni alterado. Simplemente salió del escenario en silencio, sin testigos, en medio del derrumbe de un imperio. Se perdió, como tantas otras cosas, entre las grietas del fin de una era. Hoy, su recuerdo persiste en pinturas, inventarios antiguos y descripciones de viajeros. Para los coleccionistas y buscadores de tesoros, sigue siendo una meta casi mítica. Para los historiadores, es un símbolo de cómo la riqueza puede desaparecer sin dejar rastro, y cómo los objetos más valiosos pueden cruzar la frontera entre lo real y lo legendario. Porque eso es, al final, el diamante florentino, una joya que ya no existe como objeto, sino como mito, un brillo perdido en la historia, una huella de lujo, que nadie ha logrado seguir hasta el final. Mientras en Europa una joya desaparecía en el silencio del exilio, al otro lado del mundo, en el Japón feudal, se tejían historias igual de fascinantes, pero mucho más oscuras y secretas. Bajo la sombra de castillos imponentes y en la quietud de noches sin luna, surgieron figuras envueltas en misterio, temidas y admiradas por igual: los ninjas. Su historia, envuelta en leyenda y sigilo, nos lleva a dos regiones clave, Iga y Koga, donde estas guerreras de las sombras desarrollaron un arte único de espionaje, infiltración y combate. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Qué secretos escondían en sus túnicas negras? En una noche sin luna, bajo el manto de la oscuridad, una figura envuelta en un traje negro se desliza silenciosamente por la pared de un castillo. Nadie la ve, nadie la escucha. Este es el mundo de los ninjas, guerreros del sigilo que dominaron el arte de la infiltración y el espionaje en el Japón feudal. Aunque la cultura popular los ha convertido en seres casi sobrenaturales, los ninjas fueron en realidad soldados altamente entrenados, expertos en tácticas irregulares y en el uso de la astucia para lograr sus objetivos sin ser detectados. Su historia comienza en el período Sengoku, 1467 a 1600, una época marcada por guerras continuas y un Japón fragmentado en numerosos feudos en constante conflicto. Durante este tiempo, dos regiones destacaron como los principales centros de entrenamiento y actividad ninja: Iga y Koga.
Estas zonas montañosas, de difícil acceso y aisladas del poder central, permitieron que estas comunidades desarrollaran técnicas especializadas en sigilo, espionaje y guerrilla urbana, que serían conocidas y temidas en todo el país. Estas áreas, aisladas por montañas y de difícil acceso, permitieron que las comunidades locales desarrollaran técnicas únicas de combate y supervivencia. Los ninjas de Iga y Koga no luchaban como los samuráis, quienes preferían el enfrentamiento directo y valoraban el honor en la batalla. En cambio, los ninjas operaban en las sombras, empleando la astucia, el engaño y la rapidez para cumplir sus misiones sin ser detectados. El entrenamiento ninja, conocido como ninjutsu, abarcaba una amplia variedad de habilidades esenciales para la guerra no convencional. Incluía técnicas de sigilo para moverse sin hacer ruido, habilidades de escalada para infiltrarse en lugares inaccesibles, y el arte del disfraz para mezclarse entre la población o hacerse pasar por enemigos. También aprendían a recolectar información de manera discreta y eficaz, vital para el espionaje y la planificación estratégica. En cuanto a armamento, los ninjas usaban herramientas especializadas y versátiles, como shuriken, estrellas arrojadizas, kunai, dagas, multifuncionales y cadenas con hoces que podían ocultar fácilmente y sorprender al enemigo. Pero más allá del aspecto físico, los ninjas cultivaban una fuerte disciplina mental. Practicaban la meditación y técnicas para controlar el miedo y el estrés, permitiéndoles mantenerse calmados y concentrados incluso en las situaciones más extremas y peligrosas. Esta combinación de destreza física, conocimiento táctico y fortaleza mental convertía a los ninjas de Iga y Koga en adversarios formidables, capaces de cumplir misiones que otros guerreros jamás se atreverían a intentar. A lo largo del tiempo, estas comunidades de ninjas se convirtieron en mercenarios muy codiciados por los daimyo, los señores feudales que gobernaban sus territorios con mano dura y necesitaban agentes capaces de operar en la sombra. Los ninjas eran enviados a cumplir misiones extremadamente peligrosas que exigían discreción y eficacia, desde espionaje para obtener información vital sobre enemigos y aliados, hasta sabotajes que podían desbaratar ejércitos o destruir provisiones sin ser detectados. En ocasiones mucho más raras, también realizaban asesinatos selectivos para eliminar figuras clave que amenazaban el equilibrio de poder. Su reputación creció rápidamente, y aunque la mayoría de sus actividades permanecía oculta, tanto aliados como enemigos les profesaban un respeto temeroso. Sin embargo, debido a la naturaleza clandestina de su trabajo, los ninjas rara vez recibían reconocimiento público o gloria. Eran guerreros del silencio, necesarios, pero invisibles. Con la llegada del siglo XVII y la unificación de Japón bajo el shogunato Tokugawa, la era de las guerras civiles llegó a su fin. Esta pacificación del país significó que muchas de las funciones tradicionales de los ninjas quedaron obsoletas. Como resultado, muchos perdieron su rol activo en el conflicto y tuvieron que adaptarse. Algunos se convirtieron en guardianes personales, otros en maestros de artes marciales, transmitiendo sus conocimientos en secreto a nuevas generaciones. A pesar de la disminución de su protagonismo en la vida política y militar, el legado de los ninjas persistió. Sus técnicas y enseñanzas quedaron preservadas en manuales secretos, textos que solo unos pocos tenían permitido estudiar. Además, con el paso del tiempo, su figura fue envuelta en mito y leyenda, dando origen a la imagen popular de los ninjas como guerreros misteriosos y casi sobrenaturales, que hoy siguen fascinando al mundo entero. Los ninjas de Iga y Koga no eran magos invisibles ni asesinos sobrenaturales. Eran, ante todo, expertos guerreros, formados con rigor y disciplina, que entendían que la batalla no siempre se gana con fuerza bruta ni confrontación directa. Más bien, dominaban un enfoque distinto: el uso de la inteligencia, la paciencia
y el sigilo para vencer a enemigos más poderosos o mejor armados. Su historia nos enseña que la verdadera fuerza no reside únicamente en el poder físico, sino en la habilidad para adaptarse, anticipar movimientos y actuar en los momentos decisivos, muchas veces sin ser vistos. Ellos eran maestros en el arte de desaparecer en la sombra y reaparecer cuando menos se les esperaba, convirtiendo la oscuridad en su aliada más poderosa. Así, más allá de las leyendas y mitos, los ninjas fueron pioneros en una forma de guerra que valoraba la estrategia, el engaño y la precisión. Su legado perdura como un recordatorio de que, en los conflictos y en la vida misma, el verdadero poder a menudo se oculta en lo invisible, en lo silencioso, en lo inesperado. Desde las sombras del Japón feudal, donde los ninjas tejían su sigilo y estrategia, emerge la leyenda de un hombre que tomó el arte del sigilo y la rebelión para convertirlo en una lucha abierta contra la injusticia. Ishikawa Goemon, conocido como el Robin Hood japonés, desafió a los poderosos y se convirtió en símbolo de resistencia y astucia. Su historia, llena de misterio, valentía y tragedia, cierra este viaje por 9 relatos que nos muestran facetas sorprendentes del pasado. Adentrémonos en la vida y muerte de este bandido legendario. En el Japón feudal, durante la convulsa época del Sengoku, surgió una figura que rápidamente se convirtió en leyenda: Ishikawa Goemon. Más que un simple ladrón común, Goemon es recordado como un símbolo de justicia popular, un bandido con un fuerte sentido moral que robaba a los ricos para entregar a los pobres, ganándose el apodo de Robin Hood japonés. Aunque su origen exacto es incierto y está rodeado de misterio, se cree que Goemon creció en la provincia de Iga, famosa por ser cuna de los ninjas y un lugar donde las artes del sigilo y la supervivencia se enseñaban desde jóvenes. Desde temprana edad mostró habilidades excepcionales para el sigilo y la infiltración, combinadas con una gran inteligencia y valentía. Pronto, Goemon reunió a una banda de bandidos que se convirtió en una verdadera pesadilla para los poderosos señores feudales de la región. Pero a diferencia de muchos delincuentes motivados por la codicia o la violencia gratuita, Goemon parecía impulsado por un fuerte sentido de venganza y justicia, luchando contra la corrupción y la opresión que sufrían los campesinos y clases bajas. Su fama creció rápidamente, y sus acciones pronto se convirtieron en relatos populares que circulaban por aldeas y ciudades. Se decía que Goemon tenía la habilidad casi mágica de infiltrarse en castillos bien protegidos y robar sin ser detectado, desafiando a los guardias y al propio poder establecido. Más impresionante aún, se cuenta que compartía lo que robaba con campesinos y marginados, ganándose no solo su respeto, sino también una admiración que trascendía las fronteras de su provincia. Con el tiempo, la figura de Goemon comenzó a mezclarse con el mito. Las historias sobre él se adornaron con hazañas casi imposibles y una astucia inigualable, convirtiéndolo en un héroe popular y símbolo de resistencia contra la injusticia social. Sin embargo, esta vida de desafío no podía durar para siempre. En 1594, Goemon fue finalmente capturado por las autoridades al servicio del poderoso señor de la guerra Toyotomi Hideyoshi, quien no estaba dispuesto a tolerar a un enemigo tan audaz. Fue condenado a una ejecución brutal y legendaria, ser hervido vivo en un enorme caldero de hierro en la ciudad de Kioto. Según la leyenda, incluso en sus últimos momentos, Goemon demostró su valor y amor paternal al sostener a su hijo en alto, por encima de las llamas, protegiéndolo mientras enfrentaba su trágico destino con una valentía que quedó grabada en la memoria popular para siempre. Aunque los registros históricos sobre Ishikawa Goemon son escasos y en ocasiones contradictorios, su memoria ha logrado sobrevivir al paso del tiempo con una fuerza inusitada.
Su figura ha sido honrada y reinterpretada en múltiples formas a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un personaje central del teatro kabuki, donde sus hazañas y tragedia se dramatizan con pasión y simbolismo. Además, su historia ha sido llevada a novelas, películas y diversas expresiones de la cultura popular japonesa, manteniendo vivo su legado y su espíritu rebelde. Hoy en día, Ishikawa Goemon sigue siendo mucho más que un simple bandido del pasado. Es un símbolo de rebeldía, un héroe para todos aquellos que se enfrentan a la injusticia y la opresión, un emblema de la resistencia que no se rinde, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Su vida y muerte nos recuerdan que, en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede sobrevivir, resistir y luchar con astucia y coraje, dejando una huella imborrable en la historia y en el corazón de quienes buscan justicia. Hoy aprendiste sobre 9 historias fascinantes que combinan misterio, leyenda e historia real, desde la desaparición de los vikingos en Groenlandia, pasando por la dieta medieval, hasta la leyenda del ninja Ishikawa Goemon. Si te gustó este contenido, suscríbete para más historias como estas. Déjame saber en los comentarios cuál historia te sorprendió más o qué tema te gustaría que exploráramos. Y si crees que este video puede interesarle a alguien más, compártelo ahora.